Ok, la clase del día de hoy se llama discerniendo la voz de Dios. Y vamos a empezar por una clasificación que es los tipos de voces. Número 1, la voz de nuestra mente. Número 2, la voz del diablo. Y número 3, la voz de Dios. Cuando hablo de la voz de nuestra mente, estoy hablando del yo, porque hay tanta gente que siente que todo lo que le viene al corazón es de Dios. Apenas, así como risa fue un testimonio que acabamos de escuchar. Un varón le dice a una mujer, está casada, y le dice, ¿sabe qué, hermana? Yo acabo de saber, Dios me acaba de decir que usted es mi esposa, dice. Entonces, fíjate tal peso, que un hombre que él sí es soltero, bueno, entre paréntesis soltero porque tiene apenas poco tiempo, ¿no? Que está soltero, pero imagínate ese peso de decirle a alguien, Dios me dijo. O sea, eso está tremendo y por esa razón el don profético es muy vigilado, es muy temeroso en las iglesias. Hay iglesias que no saben que existen los profetas. Hay iglesias que si tú das una palabra y es certera, ellos dicen, es un espíritu de adivinación, porque ellos lo tienen prohibidísimo. Yo conozco pastores que le dicen a sus iglesias, que no te emocione lo profético y eso, no vayas porque te vas a contaminar. O sea, ¿por qué? Precisamente porque no aprendemos a discernir la voz de Dios. Y eso suena tan sencillo y a la vez tan complicado, porque por no saber quién te está llamando, ahí viene el detalle. En alguna ocasión, tal vez ustedes han escuchado, les han hecho alguna llamada telefónica y a lo mejor te llaman de un teléfono público o de un teléfono prestado y tú al instante reconoces quién te está hablando o de plano no reconoces quién te está hablando, porque es casi lo mismo para discernir la voz de Dios. Entonces, punto número 1, puedes estar escuchando la voz de tu mente, de tu yo, o en pocas palabras, de tu carne, de la chuleta. Ahí también la carne habla, tu mente, tu concupiscencia, tus emociones, tus sentimientos, tu manera, tu perspectiva de ver las cosas tiene mucho que ver. Entonces, aquí dice, cuando nuestra mente habla, siempre, siempre, siempre es para satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué decíamos, Gálatas 5:19? ¿Quién dice yo? Amén. Bueno. Diana, adelante. Sí, es Gálatas 5:18. 19, ¿dónde vienen las obras? 19. Ok, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Le sigo? Sí. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, esas son las obras de la carne. Las obras de la carne son voces que tú estás escuchando, ahí dice clarito, todo lo que tiene que ver con inmoralidad. Si tú eres una persona soltera, pero te estás fijando en el hermano que está casado o la hermana que está casada, entonces esa voz no es de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una base. ¿Cómo voy a aprender a discernir la voz de Dios? Ok, sencillo, pásala por el filtro de Gálatas 5:19. Si la voz que estás escuchando te incita a pelear, te incita a maldecir, te incita a la borrachera, te incita, todas esas voces obviamente no son de Dios, son de la carne. Tienes que tener pensamiento,
existen pensamientos que nutren tu carnalidad. Creo que en una clase que les dio la profeta como hace 2, 3 clases, les hablaba de que los pensamientos que no vienen de Dios, tenemos que tener una reacción de desecharlos rápidamente. No te mantengas ahí, piense, porque tarde que temprano eso se va a fortalecer dentro de ti y va a ser más difícil que lo eches fuera. Esto tiene que ver también con nuestras emociones. Ok, es que yo tengo un pensamiento, yo veo que fulanito ya no me quiere o fulanita ya no me quiere como amiga. Si tú estás con ese pensamiento, eso va nutriendo y al rato queda al lugar, pues hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas. La carne siempre trata de despertar, perdón, la voz de la carne siempre trata de despertar la concupiscencia. Nos va a llevar a corromper nuestra moral como hijos de Dios. Tú puedes estar escuchando una voz y es de tu carne nada más. No es del diablo, no es de Dios, es tuya. Y tienes que hacerte responsable de que muchas veces tu mente escucha o crea cosas que tú dices, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios, entonces muchas veces algo que yo les digo siempre es, siempre esperen la confirmación. No digo que algo no sea Dios, siempre espera la confirmación, porque algo que yo he entendido en este nivel profético es que nunca Dios revela algo a un profeta, sino que siempre es un mensaje en el cielo que todo aquel que es profeta recibe el mismo mensaje. Te lo explico de otra manera. Tú puedes estar diciendo, es que Dios me dijo, pastor, Dios me dijo que ahora la iglesia que usted tiene color verde, que la pinte de rojo, porque Dios me dijo. Entonces el pastor se queda con cara de, bueno, pues vamos a esperar. Y entonces tú te molestas porque dices, es que el pastor cree que soy falso profeta, es que el pastor no cree en mi llamado, es que el pastor... No, tienes que esperar la confirmación. Es sano esperar la confirmación. Se puede equivocar un profeta, pero 3 o 4 no. Hay un mensaje que levita en los aires. Todo aquel que entre en una atmósfera profética va a bajar el mismo código que está en los cielos. Y te ponemos un ejemplo, David y Betsabé. Fue su deseo carnal de David la que hizo que cayera con Betsabé. Ojo, anótenlo, no fue el diablo. Yo sé que muchas veces le echamos la culpa a don Satanás, el pobrecito que está en una esquina. No fue el diablo, fue la carne. Por un descuido espiritual. Por eso es importante mantenerte enfocado, orando, leyendo la palabra. No, hay mucha gente que se le hace muy pesado un curso. Por ejemplo, ay, es que es bien pesada la tarea, estar anotando las diapositivas, poner atención. No, ¿sabes por qué? Esto que estás haciendo alimenta tu espíritu, te hace fuerte contra la carne. Él dice que hubo un descuido espiritual y eso dio lugar, ahora, ojo, si David, estando en la terraza, vio a doña Betsa encueratriz, bañándose, y él, en lugar de quedarse viendo, ¿a quiénes les tocó, papás, que cuando pasaba una escena un poco fuerte nos hacían taparnos los ojos? No sé si a ustedes les tocaba, a nosotros, nuestros papás nos enseñaron eso. Ya sabíamos que si estábamos viendo una película, una novela o algo, y venía un beso, en automático teníamos que voltearnos. Y fue bien chistoso. Le voy a dar admitir y silenciarle, gracias. Entonces era bien chistoso porque crecimos bien, ya grandes, 20, 20 y tantos años, y veíamos una escena y todos volteábamos al mismo tiempo, porque era una cultura que nos habían dicho. Imagínate si el rey David, estando en la terraza, viendo a doña Betsa encueratriz, en lugar de estar ahí, se hubiera volteado rápido y hubiera dicho, voy a ver si ya puso la marrana, voy a ver si limpio el arca, o a ver qué hago, a ver cómo vamos a traer el arca de Obededón, no sé. No, él se quedó ahí haciendo ¿qué? Desatando ideas de maldad, desatando
porque déjenme decirle algo, el pecado no se gesta en el momento que da luz. El pecado es una semilla que si tú la sigues alimentando, se te hace un árbol de tal manera que ya no lo puedes controlar. Entonces, es algo muy sencillo. Ahora, pastora, y entonces ese es el diablo. No, esa es tu carne. Tu carne está débil espiritualmente. Algo que yo aconsejo mucho a la iglesia es que si tú tienes problemas con un pecado recurrente, de inmoralidad, un pecado de tu carácter, un pecado de, no sé, que tengas un pecado recurrente, yo siempre te voy a aconsejar ayunar. ¿Por qué te aconsejo ayunar? Porque si tú tienes un pecado carnal, exacto, dice aquí Paola, como José que huyó, exacto, Doña Poti. Doña Poti también se le presentó encueratriz al José, lo agarró, la Biblia no lo dice, pero yo se lo digo mi versión, lo besuqueó, lo abrazó, óigame, si no es verdad, entonces ¿por qué sale José encuerado o ella encuerada? No, obviamente ella lo intentó, pero ¿cuál es la diferencia? Que si José le hubiera dado rienda suelta a la hilacha, pues entonces no estaríamos contando esta historia, ¿no? Es necesario, te digo, te estaba diciendo esto, siempre que tienes un problema de la carne, yo sé que todo queremos arreglar a veces en el sentido espiritual, pero hay cosas que son de la carne. ¿Qué es de la carne? Lo que dice Gálatas 5:19. Ay, apóstoles, que yo tengo muchos problemas con mi esposo. Pleitos, rencillas, maldiciones, divisiones, obra de la carne. Te va a ayudar a orar, sí, pero no es todo el paquete. Usted tiene que fortalecer el espíritu. ¿Cómo fortalezco el espíritu? Con ayuno y oración. Cuando usted ayuna, hasta usted baja 1 kilo. ¿Qué quiere decir? Que la carne mengua, la carne cede. Entonces, si la carne físicamente cede, imagínese la carne en el mundo espiritual. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí en lo que le seguimos? Ok, seguimos. Dios no habla en el alma, habla en tu espíritu. Las ideas del yo, o sea, de la mente, de la carnalidad, siempre van a ser egocéntricas. Ay, yo quisiera, voy a abrir una misión porque yo veo que los pastores mandan y todos le obedecen. Esa es una idea egocéntrica. Diferente a que dijeras, yo quisiera abrir una misión porque hay tanta necesidad. Señor, usa mi vida. O sea, algo tan sencillo que yo sé que ustedes han orado por algo así. Señor, usa mi vida porque hay tanta necesidad. El pueblo de Dios necesita hombres y mujeres llenos de tu presencia, Señor. Viceversa o contrario, para que me entienda. Bueno, yo lo digo contrario sensu, para que me entienda. Ay, yo quisiera servir a Dios porque los que sirven a Dios los honran, los sientan en las primeras filas. Me encanta cuando yo escuchaba a la gente y decía, ay, pastora, qué bendición la suya. Usted a los congresos que va, la sientan en la primeritita fila. Yo también quisiera ser pastora y dije, ay, mi vida, ni sabes lo que pides. Ni sabes la que te quieres aventar. Si yo hubiera tenido que elegir, créame, hubiera dicho no. Pero a mí me pasó como Jesús, Señor, pasa de mí esta copa. Y cuando vi que no pasaba, bueno, no se haga mi voluntad, sino la de usted, pues. Entonces, esa es un pensamiento de la carne, el yo soy el centro de atención, vaya. Cuando son ideas de aferrarte a algo que sabes que te perjudica, es tu alma. Es tu alma. Cuando eres tóxico, es tu alma. Tiende a ser testaruda porque crees que las coyunturas son comparadas al alma, porque ambas son duras, gruesas y justifican lo incorrecto. De hecho, no viene aquí, pero Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, déjenlo busco. Hebreos 4:12 dice,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. ¿Por qué? Porque las coyunturas son gruesas. Cuando la Biblia dice que rompe las coyunturas, quiere decir que te quita los pensamientos que justifican tu modo de actuar incorrecto. ¿Han conocido gente que siempre justifica su modo de actuar incorrecto? Que tú bueno, hablo de pastores o líderes o ministros o tus hermanos, que tú dices, oye, mano, esto que estás haciendo está mal. Y en lugar de decir, tienes razón, siempre va a justificar. Todo el mundo tiene la culpa menos de esa persona. Los psicólogos lo llaman narcisistas o egocéntricos. Nosotros le llamamos chuletón, carnudo, porque tiene la obra de la carne. La palabra de Dios te va a quitar la intención de justificarte. ¿Cómo te das cuenta, amado pastor, que una persona está entrando a un nivel de madurez espiritual cuando deja de justificarse? Cuando tú le puedes amonestar y esa persona dice, tiene razón, pastor, lo haré mejor. Tiene razón, pastor, voy a seguir orando. Cuando no te enojas, porque esa es la carne. Todo lo que provoca inseguridad, miedo, limitación, egoísmo, soberbia son claras señales de nuestra mente. Por eso hay que poner el filtro. ¿Quién me está hablando? ¿O quién me habló esta mañana? Eso que me hablaron en la mañana, en mi sentir, en mi carne, me está afectando en el transcurso de la tarde. Hay un filtro. Ojo, si yo estoy pensando en algo constantemente, evidentemente mi mente la va a reproducir en sueños, en pensamientos. Si no he tenido comunión con Dios, ni he pasado tiempo de soledad en la presencia de Dios, la voz de nuestra carne es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto yo lo recomiendo mucho cuando estamos también en algún proceso de luto, en algún proceso de dolor, en un proceso si tú te mantienes compartiendo y compartiendo y compartiendo publicaciones en el Facebook y compartes 10 publicaciones al día, eso demuestra que estás clavado con todo tu ser y esos pensamientos ahí. Eso puede ser un problema de tus emociones si no aprendes a salir de esa atmósfera o esa burbuja de estar pensando constantemente. ¿Ok? ¿Cómo puedo evitar esto? Sencillo, si tú pasas tiempo con Dios y vas a la palabra, ahí hay principios. Me encanta a mí la palabra de Dios porque ahí encuentras principios para todo. Que me cae gordo mi suegra. Un ejemplo sencillito. Es que mi suegra me cae gordo y cada vez que la visito no me saluda, no esto, no el otro. Y lo que dice me lo está diciendo a mí. Y es que yo veo cómo me mira. Y es que todo el tiempo estás con un pensamiento así, todo el tiempo. Y luego llegas a la iglesia, pastor, por favor, ore porque mi suegra me está haciendo la guerra. Átela de pies a cabeza, pastor. La carne, necesitamos pasar tiempo con Dios. Entonces, tú si tienes un problema con la suegra, te vas al libro de Ruth y te das cuenta que sí se puede ser amiga de la mamá suegra. Claro que se puede. Simplemente que hay que tener sabiduría, cosa que a veces nos falla mucho. Seguimos. Esa fue la voz de la mente, de la carne. Ahora vamos con la voz del diablo. El diablo se rige bajo 3 principios. Aquí va tu filtro. Ojo, matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Todo lo que lleva a una muerte espiritual, todo lo que permite que te desconectes con Dios. Y aquí trae una referencia. Esta no la busquen, yo se las voy a leer. Lucas 22:3 dice, entonces Satanás entró en el corazón de Judas, uno de los 12 discípulos, y le puso ideas para traicionar a Jesús. Y aquí es donde quiero entrar. Ojo,
La puerta de la carne tú la abriste por tu egocentrismo, por tu egoísmo, por querer tener la atención. Esa es una puerta. La carne te habla. Pero si esa puerta no la controlaste, entonces esa puerta se abrió para que también don Satanás te venga a hablar. Porque cuando dice aquí que Satanás le dio ideas a Judas para traicionar a Jesús, alguien tiene aquí una idea en qué momento emocional puede llegarte una idea para traicionar a alguien. Olvídense de Judas, vamos a hablar de una oveja. Dice, Satanás entró en el corazón de una oveja para traicionar a su pastor. Un ejemplo sencillo. ¿En qué momento, en qué obra de la carne podría entrar Satanás para que te esté dando ideas, para que te hable al oído y que nosotros no nos demos cuenta? Porque, ojo, esto quiere decir que Judas no nada más lo vendió en ese momento que pidió 30 monedas de plata. Quiere decir, ok, Diana, te escuchamos. Buenas noches, apóstol. Yo creo que un ejemplo sería cuando entran celos, si lo ponemos como ovejas en el rebaño, muchas veces las personas podemos llegar a tener celos de otros, de cómo Dios los utiliza, de por qué por qué los pastores los ponen en un lugar, no sé, ejemplos así. Entonces ahí entra eso, el celo, la contienda, y eso puede la soberbia, así como dice una hermana aquí. Viene recargada, ya le leí aquí, dice, bueno, Diana decía soberbia, orgullo. Paola dice, cuando creen que son mejores que los demás y no siguen consejos, ¿sí? Esa puede ser una postura. Cuando tú crees que eres mejor que el otro, no sigues consejos, pero y eso puede ser como la semilla para que tú empieces a decir, ¿cómo lo voy a hacer caer? ¿Cómo voy a hacer que el pastor se dé cuenta que es un inútil? ¿Cómo le voy a hacer para que se den cuenta de eso? Esto es común, ¿eh? Sí, Arlet, ¿te escuchamos? Se me venía a la mente que también el enemigo puede obrar y muchas veces obra de esta manera cuando, por ejemplo, tal vez están mirando que en la congregación hay personas para hacer división en la iglesia, por ejemplo. Cuando tal vez esta persona tiene, pues sabe que tiene, o sea, que Dios tiene planes con ella y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? En su mente el enemigo le puede empezar a poner, ¿no? Divide la congregación, pero piensa que también a veces, puede ser muy sutil, donde no se da cuenta la persona, donde le habla al oído y le puede decir, puede empezar bajo su razonamiento, ¿no? Pero si yo le empiezo a hablar a algunos hermanos, a cierto grupo de la congregación, entonces estas personas, este grupo, pues va a crecer ayudando al pastor y entonces el enemigo empieza como a susurrarle, pero ¿por qué es que se le pueden puede que la gente puede pensar, no, sí está bien porque es para bendición de la iglesia. Si yo hago el pastor seguro me va a felicitar o así, entonces o se van a dar cuenta. Entonces a veces el enemigo puede inducir ideas en nuestras mentes cuando no estamos pues bien firmes, no estamos bajo la carne. Puede que el enemigo lo aproveche ese momento para nos mete la idea, pero a la misma vez en nuestra carne como que disfrazamos eso. Eso se llama traición, o sea, desobediencia, no hablar a nuestro pastor que queremos enseñarle a ciertos grupos de hermanos, pero el enemigo nos hace creer de que no, pues es para crecimiento. Es como Adán y Eva. No, como Eva con la serpiente, que le hacía creer que era algo bueno. Y entonces por eso se iba, porque en su razonamiento era, entonces es algo bueno para nosotros. Y entonces por eso es más fácil caer. No es que de primeras a primeras va a sonar algo así como que, ay, vas a hacer división en la iglesia, ¿no? Sino que empieza con cosas así, haciéndole fábulas
haciéndole que sea algo bonito para que después caiga. Tremendo. Dice Diana, por resentimiento, porque seguro el pastor no le ha exaltado en algo. Sí, puede ser. En ese momento te entra el resentimiento. Paola dice, igual consideran porque tienen llamado y ellos pueden, ellos pueden abrir la iglesia porque ahí no los están valorando. Uy, tremendo. Tal vez Judas cuando subió Jesús al monte de la transfiguración y como él no fue, tal vez también se enojó. Tal vez cuando le dijo Talita Kumi y no lo invitó tampoco a pasar, pues también se volvió a enojar. Hay muchas escenas de la Biblia donde solo estaba el círculo muy cercano de Jesús y Judas no estaba en ninguno, ¿no? Aunque Judas no entendió también, pues que el darle ¿cómo se dice? La confianza de tener las finanzas de un ministerio próspero, pues tampoco lo entendió, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí, Satanás entró y él le dio ideas. ¿Qué quiere decir? Judas lo escuchó. Ideas que te llevan a la rebelión, a la traición y a la división jamás podrán venir de Dios. O ideas que te llevan, no es que te tienes que suicidar, es que esto ya no funciona. O ideas para robarle a Dios. Y vemos Hechos capítulo 5, verso 3. Y alguien que lea, que encuentre Apocalipsis 12 del 9 al 10. Yo les leo la de Hechos. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, Ananías escuchó a Satanás. Y aquí es donde entra pues el grupo de los guachicoleros de la iglesia, ¿no? Siempre le andan robando a Dios, siempre andan sacándole a mí me da risa porque la gente dice, ay, pastor, es que le pedí a Dios que me echara la mano y me diera un préstamo. Y yo, hoy nada más. Y como, ¿cuándo le vas a pagar? Le dije. Siempre te da ideas. Entonces, cuando tú tienes tu diezmo ahí en tu mano y te falta para algo, te viene la voz, ay, pues si ahí tienes el diezmo. Y a muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, a nosotros a veces pasa, que se te olvida que tienes ese dinero ahí porque no es tuyo, es de Dios. Pero algo, tal parece que oíste una voz que te dijo, ahí tienes el guardado, pero vas a ir hasta el domingo, después lo repones y sópatela que nunca lo repones. ¿Qué decíamos? Apocalipsis 12:9, alguien que lo lea. Yo, apóstol. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Perdón, es el 9. Sí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok. Hay alguien que te condena, algo que la iglesia necesita ser sanada y necesitamos predicar los pastores, se llama culpabilidad. La culpabilidad es algo que Satanás pone el dedo y para quitártelo de encima es muy complicado. ¿Por qué? Porque el ser humano tendemos a sentirnos culpables. Te voy a dar así rapidísimo una ilustración. Acabo de leerla apenas la semana pasada. Dice que un grupo de científicos, de oncólogos, se dieron cuenta que había personas, un grupo de personas que no tenían cáncer. Y entonces empezaron a analizar y fueron a un psiquiátrico donde están las personas con problemas de la mente y se dieron cuenta que en ese psiquiátrico nunca hubo o nunca tenían en su estadística alguna persona que se enfermara de cáncer. Se dieron cuenta que todos envejecían y fallecían de muerte natural, pero nunca tenían cáncer. Entonces los científicos empezaron a buscar y encontraron después de muchos estudios que la razón principal por la que nunca tenían cáncer pues era porque ellos no sentían culpabilidad. ¡Yuhu! ¿Ven hasta dónde nos puede arrastrar una culpabilidad? Ay, es que Dios me mandó el cáncer. No, Dios no te mandó el cáncer. Hay culpabilidad. Algo detona tu culpabilidad
hay un divorcio, te puedes sentir culpable porque dices, ay, por mi culpa, y más cuando el varón todavía de que la riega dice, es tu culpa. Un hijo que no termina la escuela y en lugar de agradecer a los padres, es que es culpa de mi papá que yo no terminé. Es culpa de mi mamá, por eso me casé con este. Es culpa, y siempre andamos echando culpas. Tengan mucho cuidado con la culpa. La culpa proviene de Satanás. Culpa y arrepentimiento no es lo mismo. De hecho, hay una cita también en Hebreos que dice que el arrepentimiento es para vida y la culpa es para muerte, dice. Una persona que se siente culpable puede tender al suicidio. ¿Por qué creen que hay pastores que se suicidan? No se suicidan de depresión porque las ovejas se van. Se suicidan por la culpabilidad de haberle dado su corazón a las ovejas, haber sacrificado a la familia y ver que no valió la pena y que se equivocaron. Qué tremendo es la culpa, ¿eh? Siempre que haya culpa en tu corazón, siempre que el diablo te hable y te diga, tú no estás perdonado, no es tan fácil como tú crees, necesitas más arrepentirte, humillarte todavía más para sentir el perdón de Dios, eso es diabólico. O si alguien te está recordando constantemente una falta o un pecado, eso es diabólico. Dejen conecto la batería. Ten amor. Porfis. Eso es diabólico. Así es que cuando una persona trate de hacerlos culpable, usted le va a decir, no más culpabilidad, diablo. No, no es cierto, ¿verdad? No, solo dígale, no más culpabilidad. Cristo me hizo libre y Él perdonó mis pecados, porque una culpabilidad les puede desencadenar cáncer, les puede desencadenar presión alta, problemas con el hígado, problemas de colitis, de gastritis, todo eso. Recuerden que el estómago o el aparato digestivo es nuestro segundo cerebro. Ahí también se procesan sus pensamientos. Perdón, hace rato tenía un mensaje que decía la pastora Hetzi también por familiaridad. Entonces, como hay familiaridad, según es pastora, pero pues yo sé que es mi hermana, según es pastor, pero es mi primo, es mi tío, o los hijos de pastores. ¿Saben por qué el problema también de cuando los hijos de pastores no quieren seguir a Dios? Eso es muy común, precisamente la familiaridad. Tenemos un grave problema con la familiaridad. Entonces, sí, también esa puede ser una razón por la que la gente tiene ideas donde no se sujeta, donde no obedece, donde siente que está de más las instrucciones o creen que es lo mismo afuera y adentro. Algo que yo aplico mucho porque casualmente yo pastoreo a mis hermanos y a mi madre también, y mi madre lo ha implementado mucho en la familia, pastoreo a mis hijos. Cuando tocamos temas que tienen que ver con la iglesia, cuando tocamos temas de asuntos de la iglesia y doy clases a los pastores también, soy la apóstol. Todo lo que no tiene que ver con la iglesia, que ya estamos acá comiendo pizza, viendo una peli, qué sé yo, ahí sigo siendo la hermana, la hija, la mamá, etcétera, etcétera. Siempre tengan mucho eso en cuidado. Todo lo que tenga que ver con iglesia, oiga, ¿qué le parece este ministerio? Si voy, si vengo, ok, dirígete con respeto, siempre honrando el manto que Dios le entregó. La voz del diablo te menosprecia, te inutiliza, provoca frustración en ti con el miedo. Ojo, con el miedo. Algo que provoca la voz del diablo se llama, aparte de la culpa, se llama miedo. El miedo te paraliza. Seguimos. Primera de Samuel 28. Este es un ejemplo de una conversación que hay ahí en la Biblia. Dice, y entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ojo, hablar o escuchar la voz del diablo te hace pensar que Dios te abandonó. Tu incredulidad provoca una barrera de que Dios te protege, te incita a odiar a los demás y a sentir envidia, trayendo a tu mente logros
los logros ajenos. Verso 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Cuando el diablo te habla, también te reprocha, recrimina, te recuerda constantemente tus errores, no deja que te perdones, te enjuicia, condena tu vida a través de maldiciones. Veo que siguen anotando, sigan anotando. ¿Alguien que tenga un comentario para que nuestros hermanos anoten si quieren seguir anotando? Aquí donde dice te hace pensar que hay persecución, hay gente que padece persecución. Yo conozco gente que dice, ¿ya viste? ¿Viste cómo me miró? ¿Viste? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que predicó? Ay, eso es muy común. No, el pastor predicó eso por mí. Segurito alguien le dijo. Segurito mi vieja le dijo. Algo hasta ahí. Entonces tienes delirio de persecución, algo que tenía Saúl. Seguimos. ¿Listo? Ok. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera. Al igual que la voz de Dios que provoca fe en nuestra vida, Romanos 10:17, ¿alguien lo tiene o lo leo yo? Romanos 10:17. Es el que está en la pantalla, no, pues. Ay, sí, cierto. Ah, no, pero bueno, creo que se equivocaron. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Perdón? Ok. Decía que yo ya lo tenía. Ok. Ok, 10:17. Así Sí, te que la fe es escuchamos. así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sigo leyendo? No, ahí. La palabra de Dios te provoca fe. La voz de Dios provoca fe. Y la voz del diablo provoca desánimo y temor. Acuérdense que el miedo nos paraliza, te hace caer en depresión. No, yo nunca me voy a salir de aquí, yo nunca voy a ir a predicar, yo no puedo ni leer, a mí me sudan las manos para predicar, yo nunca, y empiezas a escuchar la voz del diablo. El diablo a veces es obvio, pero también a veces es discreto. Juan capítulo 10, verso 1. Les leo, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Juan capítulo 10, verso 1. Hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, la gente que quiere dar consejería y ni siquiera le avisó al pastor, nada más solito toma la iniciativa, va a ver a la casa de la hermana Chencha y le quiere ministrar, le quiere dar consejería y al rato resulta que el pastor ni encuentra. Inclusive el enemigo también va a usar la autocompasión. Ojo, no nada más provoca miedo, no nada más te paraliza, no nada más te da ansiedad y depresión. También provoca, ay, pobre de ti, pobrecita de ti, y tú ahí estás autocompasivo. Para que no lleves a cabo el propósito de Dios.
Mateo 16:23, él se disfraza de ángel de luz para hacerte creer que esa idea viene de Dios. No seas autocompasivo, autocompasiva también. Muchas veces, yo no digo que no pasemos situaciones difíciles, pero a veces nos encanta estar, yo le llamo lacerando, nos encanta, por ejemplo, en la psicología se acostumbra a poner tiempos. Si dice el psicólogo que el tiempo máximo para que tú te recuperes de un luto o una depresión es 1 año. Es el tiempo máximo. Hablamos de una muerte de un esposo de más de 40 años de casado, de un hijo. De ahí en fuera, un luto normal, que te corrieron del trabajo después de 20 años de trabajar ahí, que te quitaron tu casa, que los abogados se vendieron, que realmente fue un mal pastor y te tuviste que ir de la iglesia. Todo eso son procesos de luto o dolor. Todos esos procesos tienes un plazo máximo de 6 meses de luto, no más. Si tú te pasas más de ese tiempo y empiezas a autocompadecerte, entonces el propósito del diablo es destronar a Dios de tus prioridades y colocarte a ti para luego quitarte a ti y colocarse él. No sé si es como un trabalenguas. Su propósito es que quites a Dios de tu prioridad. Si tú me vienes a decir, es que yo me salí de la iglesia porque el hermano, yo vi algo que no me gustó y eso me desilusionó. Ojo, tú tienes una prioridad que es Dios. Pastores, no es que se me fueron 3 familias, me dividieron la iglesia y así pues, ¿cuál chiste seguir? No, yo tiro la toalla. ¿Quién es tu prioridad? ¿El pueblo de Dios, la iglesia o Dios? Dios siempre debe ser tu prioridad. Siempre en todas, no es que el marido me dejó, entonces yo voy a dejar de ir a la iglesia, es que Dios no me sanó y voy a dejar de ir a la iglesia. No, Dios es tu prioridad. Todo lo que no sea tu prioridad, Dios, todo eso te estás poniendo tú como prioridad y no vas a durar mucho tiempo en ese punto. El diablo te va a venir a quitar ese lugar. Y entonces cuando te das cuenta, estás ya toda tu vida girando en torno a un propósito que no te deja nada bueno. El diablo te cita escrituras. A lo mejor tú no lees la Biblia todos los días, pero el diablo se la sabe al revés y al derecho. Pero la cita a la conveniencia de él. Entonces, tú puedes, el pastor dice, no, pues vamos a proclamar 3 días de ayuno. Toda la iglesia 3 días de ayuno porque estamos orando por esto. Ay, pero qué necesidad hay de ayunar si la Biblia dice que quiere obediencia, no ayuno. Y entonces la voz del diablo está ahí. ¿Por qué? Porque él se sabe la Biblia. Y entonces tú confundes, como es un versículo bíblico, no, pues es Dios quien me habló. ¿Por qué voy a ayunar? Si basta con obedecer, sí, porque el diablo lo está haciendo para que tu carne no mengüe. Él transgiversa las escrituras. Segunda de Pedro 3:16. Él transgiversa las escrituras. Y luego le agregas que no leemos Biblia. No, pues ¿a dónde? Ya casi le dices, a ver, préstame su Biblia, don Satanás, a ver qué dice. Segunda de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay gente que tuerce las escrituras. Por ejemplo, una pareja que llega a la iglesia que no está casada, pero de repente se quiere casar y encuentra el versículo que dice, y el que llegó a la iglesia así, quédese como está. Entonces no hay necesidad de casarnos, pues. Y es algo que dice la Biblia, pero está transgiversado a tu conveniencia, por supuesto.
Ok. Esa fue la voz, ya vimos la voz de la mente, la voz del diablo y vamos con la última, la voz de Dios. Juan capítulo 10, verso 5. Lucas, Juan 10, 5. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió a decirlos. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo, ahí lo leen completito en su casa, pero básicamente es eso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para ser oveja, usted tiene la intuición de la voz de su pastor. El que de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios jamás va a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo voy a reconocer que lo que estoy escuchando es de Dios? Si usted no lee la palabra. Cuando usted lee la palabra, yo se lo digo a la iglesia, cuando usted lee la palabra, usted empieza a conocer el carácter de Dios. Si a mí alguien me dice, oiga, apóstol, es que el pastor tal me dijo, yo le voy a decir, es que yo conozco su carácter y no creo que haya hecho eso. Es lo mismo. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted lo pasa por el filtro y usted, si tiene duda, póngase a pensar en el carácter de Dios, el carácter de Jesús, el carácter del Espíritu Santo. ¿Realmente es de Dios lo que estoy pensando? ¿Es de Dios lo que estoy oyendo? ¿O es el diablo que me está hablando? Yo me imagino a veces al diablo gritando, pelea, 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 pelea. En las casas, en los matrimonios, en las iglesias, porque no aprendemos a conocer el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que espera de mí? Yo tengo que conocer el carácter de mi papá y él me ha enseñado a no ser pendenciosa, a no causar división, a no ser contenciosa, a no ser maldiciente. Yo tengo que aprender a conocerlo. Niveles de discernimiento en la voz de Dios. Número 1, los discípulos ya conocían la voz del Padre porque estuvieron conviviendo con Jesús. Acuérdense que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús les estaba diciendo, yo soy una representación del carácter de mi Padre. Número 2, otros dijeron, fue un ángel. Número 3, es un trueno. Estos demostraron el alejamiento que tenían de Jesús, porque cuando Israel cometió pecado delante de Dios, Deuteronomio 20:18, oyeron voz del Padre como trueno. Para tener un discernimiento fino en su voz, hay que estar cerca de Jesús y su palabra. ¿Cómo puedo conocer la voz de Dios? Lea la palabra. Hágase un hábito todos los días, lea la palabra. Así como usted cuando almorzó, comió y merendó y se dio cuenta que no compraron coca y usted siente que le falta algo y en la noche dice, ¡ay, coca! No puede dormirse sin tomar su traguito de coca. Haga lo mismo con la palabra de Dios. Es más, si usted lee la palabra de Dios las mismas veces que toma coca, no, hombre, usted ya fuera un maestro de la palabra. Tiene que leer la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:1, Samuel no conocía la voz de Dios, porque no era muy común en ese tiempo. ¿Ya se acordaron? Dice la palabra, no, escaseaba la palabra de Dios. Entonces Samuel no la conocía. Él oía una voz y se confundió que era Elí. Cuando en su vida escasean las escrituras, usted no va a poder aplicar el discernimiento. Ojo con este código. Primero el conocimiento, luego el discernimiento. Otra vez, primero el conocimiento y luego el discernimiento. Y a mí me encanta esta parte de Oseas 4:6,
porque la Biblia incluso te dice en Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Usted lee los Salmos, usted lee el Nuevo Testamento, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted puede ver la Biblia que dice que hay ángeles, hay más ángeles que los que están con usted, que los que están, que sus enemigos. Va a encontrar que no hay nada que usted lo destruya, pero hay algo que sí le destruye. Creo que sé así, que sí le puede destruir. Y es Oseas capítulo 4, verso 6. Por falta de conocimiento, el pueblo pereció por falta de conocimiento, o por la falta de conocimiento provoca destrucción en la vida de las personas. Si usted no tiene conocimiento, no va a tener discernimiento, pero si no tiene conocimiento, eso es peor. Esto es buenísimo para la gente que dice, ay, mi hijo, ¿yo para qué voy al curso? Uy, yo ya sé. Uy, ya para qué. Ay, es que el pastor nada más quiere que estemos leyendo la Biblia como si yo no trabajara. Falta de conocimiento, usted no va a tener discernimiento. Conozco una mujer que está en proceso de divorcio y después permitió que regresara porque Dios le decía que debía brindarle de comer y ser compasiva con él porque su corazón y Dios así se lo decía. Pero aquí que regresara con el ex. Bueno, aquí yo tengo una teoría, pero no sé si sea buena decírselas. Pero no sé si sea buena. Bueno, leemos la otra. Dice, entran ideas aparentemente lógicas o razonables como la idea de Pedro de decirle a Jesús que lo crucificaran, que él lo iba a defender. Sí, exacto. Y puro cuento el Pedro bien sacatón. Eso es muy común en los asuntos de los ex. Me voy a reservar la ilustración que yo siempre la doy de consejería a los matrimonios, buenísima, pero solo les voy a decir esto. Cuando hay un rompimiento y puede haber una reconciliación, porque ministramos muchos matrimonios, siempre les hago estas preguntas. ¿Qué provocó tu arrepentimiento? ¿Cómo vas a salir de tus patrones de conducta que te llevaron al divorcio? Estás en la iglesia, ya oras, lees la palabra y estás sirviendo a Dios y eso provocó un cambio en tu corazón. Bueno, si no quieres ir a la iglesia, fuiste al psicólogo que te enseñara tus patrones de conducta que están erróneos también. Y si no hay todas esas respuestas, me dicen no, 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 yo le digo, ok, viene un círculo de la reconciliación que les va a durar 2 meses. Después de 2 meses, otra vez viene el pleito. Algunos ni a 2 meses llegan, al mes ya no hay. ¿Por qué? Porque nada provocó un cambio. Entonces, ese tipo de relaciones generalmente tiende a ser muy tormentosa, muy doloroso y muchas veces la gente malinterpreta y dice, ay, es que Dios me quiere tener aquí, ¿no? Yo solo le digo una cosa, yo soy mamá de 2, amo a mis hijos, amo a Dios, pero nunca quisiera ver a mis hijos infelices en una situación tormentosa. Hasta ahí le dejamos en ese punto. Ya cerramos Gálatas capítulo 1, verso 8. La voz de Dios jamás contradice las escrituras. La voz de Dios jamás contradice los profetas. Incluso un ángel del cielo te puede venir a alterar o cambiar el mensaje que ya fue dado en las escrituras. ¿Se acuerdan que dice, aunque viniere un ángel o un ser angelical y te den otra doctrina, tú tienes que perseverar? Por eso tenemos que discernir la voz de Dios. No es que vino el ángel y me dijo esto, discierne. El filtro es la palabra de Dios, no más. El filtro es la palabra de Dios. La voz de Dios te trae seguridad, claridad y paz. Filipenses 4:7. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 4:7.
Ya lo tengo, apóstol. Sí, Filipenses 4:7, ¿verdad? sí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Exactamente. La paz de Dios, la voz de Dios te va a traer paz. Cuando te habla vas a sentir un peso de la unción. O sea, literal, cuando es una palabra que viene de Dios, sientes una descarga que ¡pum!, te cae, pero de repente. Yo lo siento cuando muchas veces, a veces estoy predicando y ¡pum!, me fluye la profecía. Es algo muy fuerte porque sientes la descarga, porque la palabra te la está dando al fondo de tu alma y de tu corazón. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelentes y eterno peso de gloria. Hay un peso sobre tus lomos, hay un peso que viene sobre tu vida. Y la palabra peso en griego es vapos, que significa carga o abundancia. Va a haber veces que no sientas el peso de la unción cuando Dios habla, pero ese peso de unción sí va a desatar tu fe, te va a sacar de la zona de confort. Su orden va a romper la lógica humana. A veces Dios no da suficientes detalles hasta que damos el paso de fe. Te lo digo de esta manera, Dios te dice, aviéntate y tú no ves nada a dónde aventarte y estás esperando que Dios opere y muchas veces no funciona así. Antes de terminar, te quiero dar mi testimonio. El 5 de octubre del año 2020, en plena pandemia, tuvimos una administración de un profeta de Honduras y el profeta me dijo, apóstol, veo una camioneta blanca, me dice. Veo una camioneta blanca que está en la esquina de su casa porque ya va a llegar el tiempo, pero está ahí cerquitita, dice, es cuestión de meses. Y yo así de, ¿cómo? Estamos en plena pandemia, no había nada abierto, nosotros yo soy abogada de profesión, juzgados cerrados, no habíamos tenido mucho trabajo por el tiempo de la pandemia. Comprar una camioneta del año en plena pandemia era nada que ver. Yo dije, entre mi Padre de la gloria, ¿qué onda con tu profecía, no? Entonces él me dio esa palabra y yo solo la recibí, dije amén, profetizó a varios. Bueno, era 5 de octubre, para el 10 de octubre me dice mi mamá, oye Beatriz, ¿ya vas a ir a escoger la camioneta? Y yo así, ¿cómo? ¿A dónde o qué? Pues hay que escogerla. Pero si yo no tengo para el enganche, le dije, pero tú tienes que caminar en fe. Le digo, pero ¿cómo se va a caminar en fe para ir a comprar una camioneta de agencia? Pero Dios dijo, porque mi mamá es loca de la fe. Dios lo dijo. Pues yo no fui familia. Mi fe se quedó corta en el 2020. Y me acuerdo que mi mamá dice, bueno, entonces me voy a llevar al apóstol, mi esposo. Y empiezan ellos a recorrer las agencias. Y ellos me mandaban fotos, me decían, ¿qué te parece esta? Y yo, no, esa está chica, esa está grande, esa está muy verde, muy roja, muy amarilla, bueno, de todo. Pero de repente, ¡fum!, me mandaron una que me quedé amor a primera vista, así de, wow, esta es. Y para nuestra fortuna, pues era Vamos a color terminar la clase. blanca, era color blanca. Entonces dije, ok, ya la escogí, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, en México los abogados no nos dan crédito porque pues fácilmente nos libramos de los problemas legales, ¿no? Entonces dice mi mamá, no, yo ya pedí, ya hice todo el trámite y ya me lo autorizaron. Yo dije, Dios de la gloria, ¿cómo? Ya está autorizado el crédito, nada más tienes que dar el enganche. Y yo así, no, pues nada más, dije. En ese momento, en el mes de agosto, yo había tenido un sueño y mi mamá hace tandas, ahorros para que entiendan. Entonces, en ese sueño, mi mamá hace una tanda de 1,000 pesos por quincena y como somos muchos, pues recibes 20,000 pesos. O sea, hace mucho dinero. El que quiera jugar tandas, ¿saben? Es cierto. Entonces,
Yo en ese sueño, cuando empezó esa tanda, yo vi que yo le daba a mi mamá 4,000 pesos para recibir 4 números. Entonces yo desperté, dije, no, pues ni en sueños, ¿no? Es muchísimo dinero. ¿De dónde lo voy a sacar? Y mi mamá me decía, ¿y cuántos números? Y yo, pues uno, mamá, ¿cuántos números de qué? ¿Alguien tiene el micro abierto? Que te anuncia a ti. Ya. Y entonces viene mi mamá y dice, bueno, pero al final siempre Dios me vence con la obediencia. A veces no es mi fe, es mi obediencia. Entonces dije yo, pero bueno, ¿y si es de Dios? ¿Y si Dios me está diciendo que Él me va a sostener para pagar ese dinero? Pues me aventé, hermanos. Y dije, bueno, pues los agarro. El chiste es que ya íbamos como en el número 6 o 7. Dios suplió milagrosamente, no habíamos tenido problema. Entonces, a la hora de dar el enganche, mi mamá me dice, ahí está el dinero de la tanda. Yo dije, ay, tienes razón. Se paga el enganche. Todavía le quedé de ver a mamá como 20,000 pesos. Y después, pero mi corazón decía, ahora tengo una deuda de 20,000 y todavía las letras de la camioneta. Pero es una camioneta que compré a un mínimo de interés porque era pandemia. Te regalaban seguro, me regalaron todos los servicios mecánicos, me regalaron, bueno, no, cero comisión, era una ganga, vaya. Total que, miren, saco la camioneta y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagarle? Y dije, ay, bueno, ya me metí en camisa. Sacando la camioneta. Al segundo día me llaman de Reynosa. Nunca me supieron decir quién me recomendó. Hice un negocio en 15 días, yo creo, que pagué lo que debía y todavía pagué letras de la camioneta. Nunca me ha faltado para pagar las letras de esa camioneta. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay palabras que Dios no te va a permitir ver nada hasta que sueltes el primer paso. Antes de dar la primera mensualidad, yo ya había liquidado todo lo que yo tenía adeudo de esa camioneta. Antes de la primera mensualidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces la voz de Dios te va a desafiar. Es un desafío de fe para que tú puedas creer en ese punto. Dios no te deja ver nada hasta que das el paso de fe. Cuando empezamos a construir la losa de la iglesia, se empezó a construir con 7,000 pesos en la mano. Con la fe de que no sé cómo le íbamos a hacer para terminar porque era todo lo que yo tenía ahí guardado. Y terminamos, no descansamos hasta que terminamos. La palabra y la voz de Dios alimentan tu fe en el Espíritu para poder emplearla en un área sobrenatural. Ojo, si tú quieres ver milagros sobrenaturales, desafía, deja que Dios desafíe tu fe. Muchas veces decimos, yo quiero ver la sobrenaturalidad de Dios, pero en todo lo que suena sobrenatural te da miedo. Quieres ver la mano de Dios operando, pero no quieres dar el paso si no ves el piso en ese momento. Y muchas veces Dios te mueve a ese sentido. Por eso dice, la voz de Dios te trae seguridad, claridad. Déjenme ver acá. Ay. Creo que se movió. Déjenme ver si me encuentro aquí. Ah, no era esa. Confirmación, dice. Confirmación. Si oyes a Dios sobre alguna decisión, ahora pídele confirmación. ¿Se acuerdan lo que les decía? Siempre pidan confirmación. Siempre, siempre, siempre la habrá. Siempre la va a haber. Si tienes duda, espera la confirmación. Al principio es muy probable que te equivoques, es normal. Al percibir la voz de Dios, todos empezamos, como dice Primera de Pedro 2:2, niños espirituales. A medida de que usted entrene el oído con los principios ya mencionados, usted va a agarrar experiencia y se hará fino en el discernimiento. Recuerde Hebreos 5:14.
14. Leemos esa ya para terminar. Recuerde lo que dice aquí, equivocarte no te hace falso profeta. Es como el pastor, porque se le van las ovejas, no es falso pastor, ¿verdad? Pero muchas veces sí catalogamos al profeta. Si se equivoca, no es que era falso profeta. No, es normal que te equivoques. De hecho, la mayoría aprendemos de esa manera. Hebreos 5:14. Ya tengo la cita, apóstol, ¿la leo? Sí. Bueno, 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, oigan eso, por el uso. ¿Se acuerdan lo que la profeta enseña? El discernimiento como el don profético, todos los dones, en la medida que los usen, se van haciendo firmes. En la medida que usen los dones se van haciendo más fuertes, más firmes. Ya no vas a batallar como al inicio. ¿Por qué? Porque lo estás usando. Si tú tienes un don de milagros, hiciste un milagro allá como por diciembre del 2022 y ya no hiciste otro, vete al hospital, usa el don que Dios te ha dado. Es que yo antes escuchaba la voz de Dios. No, amado, la sigues escuchando. Simplemente que como no la usas, mucha gente ora, Señor, háblame, yo quiero ser una profeta que dé nombres, apellidos, esto, el otro, pero cuando te lo da, estás, ay, sí me equivoco, ay, sí no será, ay, sí. Y entonces ahí dice Dios, bueno, ¿y para qué quieres que te lo dé? ¿Para qué es? Tú tienes que caminar en fe. Si te vas a equivocar, bueno, pues te vas a equivocar. Nosotros conocemos un profeta que cuando empezó, nunca se nos va a olvidar esa parte. Cuando empezó dijo, aquí hay alguien con el nombre de Ricardo. Ricardo pasa. Y Ricardo no pasó. Y luego dijo, no, bueno, también hay alguien con el apellido Hernández. Y Hernández no pasó. Entonces nosotros que estábamos en pañales proféticos decíamos, qué oso del profeta. Pero el profeta eso no lo detuvo. Él siguió lanzando cada nombre que se le venía al pensamiento cuando estaba predicando. ¿Y qué creen? Pues a estas alturas ya Dios le da nombres y apellidos. Ya no se equivoca. Sí están ahí porque lo he visto ministrar. Entonces, algo que ustedes tienen que entender, amados profetas, es que lo primero que muere para un profeta es el yo. El miedo al qué van a decir de mí, que me van a, es que si me equivoco, es que si esto, tienes que caminar en fe, tienes que dar el paso. ¿Tienen idea de cuántas veces Dios te manda mensajes y cuántas veces tú los rechazas porque ves a la persona y dices, ay, no, yo no creo de chenchita, no, eso sería imposible, no, son mis frijoles que me comí anoche, no, eso nada que ver. Y no, resulta que es Dios revelándote algo tan fuerte.